El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él contestó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la liturgia de este tercer domingo del Adviento, de este ciclo B, nos llama la atención por dos cosas, básicamente. La primera, porque durante el ciclo B, como decíamos el domingo pasado, y el primero, estamos siguiendo el Evangelio según San Marcos, y ahora terminamos de proclamar el Evangelio según San Juan. De alguna manera, la segunda semana del Adviento está consagrada a la figura de San Juan Bautista. Por eso, de alguna manera, también este Evangelio de hoy es como que corona esta catequesis que la liturgia nos ofrece del precursor del Señor, el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento, aquel que marca con el dedo, cuando está con sus discípulos, nos cuenta el Evangelio, que pasa Jesús y Juan lo señala: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, palabra que nosotros repetimos en cada Eucaristía. Y Juan, dice Jesús, que es el mayor nacido de mujer, aunque en el reino de Dios, en lo que inaugura la venida del Mesías, la Navidad, a lo que nos prepara el Adviento, aunque el menor en el reino de Dios es más grande que él, porque Jesús inaugura la dinámica de la gracia. Ya no nos salvamos por la fidelidad al estricto cumplimiento de la ley, básicamente de los 10 mandamientos y sus derivados, sino que nos salvamos especialmente por un don y por la gracia, el encuentro del Señor. Esta semana tuvieron el Papa Francisco y la Curia Romana su predicación, su primera predicación de Adviento por parte del teólogo y predicador de la Casa Pontificia, el fraile franciscano cardenal Rañero Cantalamessa, y él hacía una pequeña semblanza de San Juan Bautista y señalaba precisamente esta característica propia de él, que estaba realizada en una predicación dura, en un cumplimiento muy ascético, muy esforzado de la ley, y por otro lado la bondad de Jesucristo, que por otra parte el mismo Evangelio la propone. El jueves o el viernes de la semana pasada, en el Evangelio del día, Jesús le decía a la gente: ¿a quién puedo comparar esta generación? Se parece a gente que está en la plaza, tocamos cantos fúnebres y no lloran, tocamos cantos alegres y no bailan, es decir, nada les viene bien. Y entonces, de alguna manera, Jesús lo aclara, dice: vino Juan el Bautista, que no comía y no bebía, y dicen que es un endemoniado. Viene el Hijo del Hombre, o sea Jesús, que come y bebe, y dice: es un borracho y un comilón, amigo de publicanos y pecadores. Pero dice: la sabiduría se impone por sí misma, es decir, el camino de Dios. Son dos formas distintas, una forma más dura, la de Juan, y una forma más de la misericordia. Jesús no espera a que nos convirtamos, sale a nuestro encuentro. Juan tiene una predicación un poco dura, a veces la repasamos en los primeros domingos cuando retomamos el tiempo durante el año, y San Juan Bautista dice cosas así: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios?
una predicación un poco fuerte. Miren si yo empiezo la homilía así. Hoy está bien, vinieron los pocos valientes que se animaron a salir después del temporal, pero si empiezo así las homilías se me va todo el mundo. Entonces, el Señor también tiene misericordia y espera. Decía el cardenal Cantalamessa que la misericordia de Dios es sin condiciones, no nos pone condiciones para acercarse, pero cuando Dios se acerca a nuestra vida no puede no haber consecuencias, tiene que haber consecuencias, y la consecuencia es que nosotros revisemos nuestra vida y tratemos de hacer un camino agradable a los ojos de Dios y conforme al Evangelio. Y nos da el testimonio San Juan Bautista, a pesar de su ser recio, de su ser austero, de su ser exigente, nos da una lección de humildad, porque estaba teniendo mucha fama San Juan Bautista y estaba predicando más o menos en la zona que hoy se identifica como el lugar de Qumran, de los esenios, una zona que los judíos, cuando San Juan utiliza la expresión judíos, está hablando de los dirigentes del pueblo, políticos religiosos del pueblo, que estaban preocupados por ese movimiento. Ese movimiento se había desprendido de la revuelta de los macabeos del Antiguo Testamento, que tiene relación con la fiesta de Hanukkah del pueblo judío. ¿Por qué? Porque Judas Macabeo y Jonatán, una vez que vencen a los seleucidas, a los que estaban dominando en la Tierra Santa, se quedan en el poder, les gustó el poder y se quedan. Entonces se queda uno como rey y se queda el otro como sumo sacerdote, sin ser de la familia real y sin ser de la familia sacerdotal. Y eso a un grupito más exigente no le gusta. Entonces agarran y se van y hacen como una secta, entre comillas, que se llaman los esenios. Entonces los judíos de Jerusalén estaban preocupados y le mandan a preguntar a Juan: ¿por qué bautizás? ¿Sos vos el Mesías? No. ¿Sos Elías? No. ¿Y por qué bautizás entonces? Y Juan con humildad dice: no, yo no soy el Mesías. Él confesó: ¿quién eres entonces? No soy el profeta, no soy Elías. Y ellos insintieron. Y él dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Soy una voz, no es la palabra, es la voz. Es alguien que tiene que testificar. Y eso es en definitiva la atención del Adviento, la espera. En nuestra vida siempre esperamos a Jesús. En esta primera parte del Adviento, hasta hoy, lo esperamos, como dice el prefacio 2, en cada acontecimiento y en cada hermano, y hasta el final de nuestra vida. Y a partir de mañana, los textos de la liturgia, cada día tiene un texto propio que nos recuerdan al pesebre, nos recuerda la venida histórica de Jesús. Desde que vino Jesús al mundo, nosotros tenemos la posibilidad de la alegría del encuentro con Dios. Por eso este tercer domingo es gaudete, que quiere decir gócense en el Señor. Vuelvo a insistir, gócense. Como el cuarto domingo de la Cuaresma es el domingo de letare. Letare quiere decir alégrense. Gaudete, hoy, quieren decir gócense. Y fíjense que las tres lecturas, la última, el Evangelio, de alguna manera, por ser Evangelio, por ser buena noticia, nos invita a la alegría. Pero la primera de Isaías, desbordo de gozo en el Señor, decía el profeta. La segunda de Pablo a los cristianos de Tesalónica: estén siempre alegres, recen sin cesar, den gracias a Dios. No extingan la acción del Espíritu, no desprecien las Escrituras y examinen, sean críticos, examinen todo, no prueben todo. El cristiano no tiene que probar todo. Para probar que algo es malo no hace falta, para probar que el veneno es veneno no hace falta que me lo tome porque me puedo morir. Y no, mirá que es venenoso porque lo probé, no. Pero dice: examínenlo todo y quédense con lo bueno. En griego, panta de dokimaxete, la doxa, la opinión, la doxa que también se puede traducir como gloria. Examínenlo en todo, panta de dokimaxete, tocalón catégete, y quédense con lo bueno. El Señor nos invita a la alegría de su próxima venida, recordando la última y meditando en la del pasado, en la era histórica, en la venida histórica. ¿Recuerdan? Voy terminando el saludo de la misa. El Dios que es, que era y que vendrá. Jesús, Dios, está siempre presente por la encarnación en la historia
y eso es un motivo de alegría. ¿Qué buscamos nosotros? La felicidad, y la felicidad es la alegría. Pero la alegría en este mundo siempre pasa, porque uno, vieron, se pone contento porque va a llegar algo y cuando te descuidas ya no está más. La alegría siempre viene mezclada con un poquito de nostalgia, con un poquito de tristeza, con un poquito de sabor a poco. Y nosotros en este Adviento tenemos la totalidad de la alegría, porque es la presencia del Señor en nuestro hoy, con déficit, no estoy hablando de la Argentina, con déficit de la historia, porque, como decía mi difunta abuela, siempre falta 5 para el peso, pero sin embargo con esa promesa del para siempre que inaugura el misterio de Navidad que celebramos. Hay un poeta italiano, Leopardi, que tiene una poesía que se llama Il sabato del villaggio, el sábado de la aldea. Y entonces va relatando primero una nena que llega contenta con la... ¿Por qué? Porque en los pueblos no había internet, no había televisión, no había nada, entonces era una alegría el domingo. La gente, inclusive, como no había otras atracciones, iban a la iglesia. Ustedes dirán, bueno, seguro que alguno iba porque no tenía nada que hacer, pero había más fe, había más compromiso, había más humanidad, había más trato tú a tú que a hoy, que todo un individualismo. Entonces, en un pueblito, sobre todo en un pueblito de campo, la preparación para el domingo era tremenda. Y yo me acuerdo que me encantaba el domingo, pero a la tarde me ponía un poco triste porque al otro día había que ir al colegio. Poco esta poesía me expresa, ¿no? Y entonces dice, ¿en qué consiste la alegría? Y dice, la alegría consiste más en la preparación del domingo que en el domingo mismo que se va pronto. Y eso nos puede pasar en nuestra vida, pero nosotros tenemos la certeza de que el Señor está también en el hoy, a pesar de lo que falta. Y la alegría del Adviento, y por eso lo tenemos que celebrar año tras año, es encontrar a Dios en el hoy y aquí de mi vida. Nos encomendamos a la Santísima Virgen y le pedimos esta gracia para nosotros, para toda la Iglesia y todas las cosas que necesitamos, sobre todo en este tiempo de fiesta, en este tiempo de descanso, en este tiempo en que muchos revisan sus sentimientos y su vida, para que tengan siempre luz, para que tengan esperanza y sobre todo para que preparen su vida para recibir a Jesús. Amén.